Enfrentamiento violento entre fuerzas de seguridad y civiles fuertemente armados en Veracruz, una noche de terror absoluto que dejó un rastro de sangre, muerte y secretos oscuros. La imagen capturada en esa fatídica escena es simplemente aterradora, cargada de un horror visceral que congela la sangre en las venas. Imagínese una calle angosta y húmeda, flanqueada por casas antiguas con techos de tejas envejecidas y portones cerrados a cal y canto, envueltos en sombras densas y opresivas. El pavimento, salpicado de casquillos aún humeantes que desprenden un olor acre a pólvora quemada, está cubierto de vidrios rotos que crujen bajo los pies como huesos quebrados. En el centro de este caos infernal, un uniforme policial yace empapado en un charco de sangre rojo intenso, extendiéndose como una mancha acusadora. A lo lejos, el lamento agonizante de una sirena se desvanece en el aire cargado de muerte, mientras una cámara de celular, sostenida por manos temblorosas y sudorosas, registra el pandemonio con un enfoque inestable, capturando cada grito ahogado y cada explosión ensordecedora. Esta pesadilla se desató la noche del viernes 15 de agosto de 2025, en el tranquilo municipio de Sayula de Alemán, ubicado en el sur de Veracruz, específicamente en el barrio Canapa, un lugar donde la violencia parecía un concepto lejano, ajeno a la rutina diaria de sus habitantes. Lo que comenzó como una velada ordinaria en este pueblo humilde se transformó en un infierno de 45 minutos interminables de balacera a cielo abierto, un caos absoluto que convirtió 4 calles pacíficas en un campo de batalla táctico y sangriento. En el corazón de este horror se encontraba una casa aparentemente común, pero que ocultaba un secreto mortal y siniestro. Una célula del crimen organizado, atrincherada y lista para desatar el apocalipsis. Eran las 9:12 de la noche cuando llegó el primer reporte alarmante, una llamada urgente y entrecortada que alertaba sobre hombres armados emergiendo de las sombras con fusiles de asalto en mano. Los patrulleros, inocentes de la magnitud del peligro, apenas doblaron la esquina cuando el diluvio de plomo comenzó, ráfagas prolongadas de ametralladoras M60 disparadas desde la planta alta de la casa, una granada arrojada con saña que, por un milagro caprichoso, no detonó, dejando un suspense mortal en el aire. El eco de los disparos helaba la sangre, mezclado con gritos desesperados de civiles aterrorizados, ladridos frenéticos de perros y la voz quebrada de un oficial suplicando por radio: «Nos están rodeando. Necesitamos refuerzos. Ya. Ya». 5 patrullas y 15 elementos de seguridad se enfrentaron a un enemigo que dominaba el terreno elevado, con visión estratégica y, peor aún, una convicción asesina que no conocía piedad. Los vecinos, atrapados en el epicentro del terror, se arrojaron al suelo en sus hogares, apagando luces para no atraer la atención de las balas perdidas, mientras algunos sollozaban abrazados a sus hijos pequeños, temblando con cada detonación que hacía vibrar las paredes. Otros, en un acto de valentía imprudente o morbo involuntario, grababan la masacre desde sus ventanas entreabiertas. En uno de esos videos escalofriantes, un niño grita con pánico puro, tapándose los oídos mientras lágrimas corren por su rostro inocente. Su madre, muda de terror, llora en silencio, su cuerpo convulsionando como si estuviera en las garras de la muerte misma. El sonido era inconfundible y escalofriante. Ráfagas de AK-47 y AR-15, mezcladas con el rugido de un vehículo negro con luces apagadas que maniobraba como un depredador en la oscuridad. Las paredes del barrio quedaron marcadas para siempre con impactos de bala, tatuajes de plomo que narraban una historia de violencia cruda. En medio del caos absoluto, un agente cayó herido en la pierna, la carne rasgada y sangrando profusamente mientras se arrastraba penosamente detrás de una patrulla acribillada, dejando un rastro rojo y viscoso en el asfalto. A su lado, otro elemento gritaba órdenes desesperadas que se perdían en el vacío, ignorando si enfrentaban a 5 asesinos o a 15 demonios salidos del infierno. No sabían cuántos eran, solo que estaban armados hasta los dientes y dispuestos a morir matando, con una ferocidad que rayaba en lo sádico. Minutos después, los refuerzos llegaron como una avalancha. Guardia Nacional, Ejército Mexicano, tropas encapuchadas con rostros ocultos tras pasamontañas, sellando las calles Reforma, Lerdo y Zamora en un perímetro de fuego cruzado y muerte inminente. Lo que siguió no fue un simple arresto, fue una toma brutal, un asalto donde la ley se imponía con balas y granadas,
transformando el barrio en un teatro de guerra donde cada sombra podía ocultar una trampa mortal. Desde la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue notificado a las 21:27 horas. Su respuesta fue tajante, cargada de urgencia y determinación fría: que nadie salga. Que nadie más caiga. Lo ocurrido en Sayula no era un incidente aislado, era un mensaje macabro del crimen organizado, un intento descarado de dominar el territorio, una provocación sangrienta que se filtraría en las redes sociales como un virus letal. Un video que se viralizó minutos después lo confirmó todo. No era un enfrentamiento común, sino una ejecución en vivo, con gemidos de agonía y risas sádicas de los agresores que helaban el alma. ¿Qué detonó esta furia criminal en un barrio tan apacible? Y, sobre todo, ¿qué horrores ocultos encontraron los agentes en esa casa sitiada que alteraron por completo la narrativa del terror? Sayula de Alemán es un municipio modesto, sofocante bajo el sol veracruzano, con calles nombradas en honor a héroes históricos, ventanas enrejadas contra el mundo exterior y vecinos que se saludan con un gesto de cabeza, manteniendo una fachada de normalidad. Pero la noche del 15 de agosto, nada de eso importó, la calma fue reemplazada por una tensión palpable, un hedor a miedo y pólvora que impregnaba el aire como un veneno invisible. Los primeros reportes llegaron a las 8:53 de la noche. Un vecino del barrio Canapa oyó detonaciones secas y espaciadas dentro de una vivienda cercana, no como fuegos artificiales festivos, sino como pruebas siniestras de armas letales. «Eso no son cohetes», murmuró con voz temblorosa al llamar al 911, su corazón latiendo con pánico creciente. Minutos después, otra llamada desde la calle Lerdo: «Hay hombres armados en una casa blanca. Entran y salen. No son de aquí». La voz del informante vibraba con certeza absoluta, no mero miedo, sino el conocimiento de que la muerte acechaba. Los preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública activaron un protocolo de alerta moderada, creyendo que se trataba de una simple casa de consumo de drogas, no de un bastión de guerra infernal. Al llegar a la intersección de Reforma y Zamora, el primer signo de catástrofe fue evidente: la casa tenía ventanas cubiertas con tablas metálicas, como una fortaleza improvisada. Una camioneta Ford sin placas estacionada en contraflujo con el motor rugiendo amenazante, y un olor nauseabundo a pólvora rancia, tierra removida y sudor acumulado de hombres listos para matar. Un oficial descendió del vehículo, avanzó 3 pasos vacilantes, y entonces el infierno se desató. Desde la ventana del segundo piso, una ráfaga de AR-15 reventó el aire con un estruendo ensordecedor. «¡Tírense! ¡Tírense todos!», gritó alguien en medio del pánico. El primer impacto destrozó la torreta de una patrulla, el segundo arrancó ramas de un árbol cercano, y el tercero rozó la pierna de un agente, abriendo una herida sangrante que lo dejó gritando de dolor mientras se cubría con un escudo perforado. Esa no era una casa ordinaria, era un nido de víboras armadas, un punto de fuego donde sombras se movían con precisión letal, gritando códigos en la oscuridad y manipulando luces para desorientar. Un testigo, con voz quebrada por el trauma, relató después: eran como fantasmas salidos del abismo, armados hasta los dientes. Salían, disparaban con saña y se ocultaban, y uno de ellos se reía. Una risa fría, sádica, que perforaba el alma más que las balas mismas, una burla despreciable mientras el plomo silbaba en el aire caliente y húmedo del sur veracruzano. Y entonces, la primera anomalía escalofriante: una granada lanzada desde el interior rodó por el pavimento, cayendo entre un auto y la banqueta como un presagio de muerte que, milagrosamente, no explotó, concediendo segundos preciosos a los oficiales para reagruparse, pedir refuerzos y activar el código rojo de emergencia máxima. Lo que ocurrió en los minutos siguientes elevó a Sayula de Alemán al estatus de epicentro del miedo nacional. No era un tiroteo improvisado, sino una estrategia meticulosamente montada, una emboscada diseñada para provocar al Estado y medir su respuesta con sangre y fuego. ¿Quiénes estaban detrás de esa casa fortificada? ¿Por qué eligieron ese barrio humilde para desatar una guerra que dejaría cicatrices indelebles en la psique colectiva? A las 9:16 de la noche. Las calles Reforma, Lerdo y Zamora se convirtieron en trincheras de horror, con el aire saturado de pólvora fresca y el pavimento ardiendo bajo el calor de las explosiones.
La llegada del primer refuerzo, una unidad táctica de la Guardia Nacional, alteró el equilibrio, pero no mitigó el riesgo mortal. Al descender, los oficiales se toparon con un panorama dantesco, el olor a muerte inminente, sombras danzando en las ventanas y la casa escupiendo plomo como un monstruo vivo y enfurecido. El primer intercambio de disparos duró exactamente 11 minutos de agonía pura, balas cruzadas silbando como serpientes venenosas, gritos desgarradores, órdenes radiofónicas entrecortadas y explosiones sordas que hacían temblar las estructuras hasta los cimientos. Los delincuentes empleaban fusiles Barrett de calibre pesado, armas automáticas con cargadores extendidos y visores nocturnos que les daban una ventaja letal en la oscuridad. Desde el segundo piso, disparaban a ciegas pero con precisión quirúrgica, como cazadores acechando presas indefensas. Retirada parcial. Están demasiado atrincherados, vociferó un comandante por radio mientras un proyectil estallaba cerca de una patrulla blindada, enviando esquirlas volando como cuchillas. Un oficial, cuyo nombre se reserva por seguridad, fue herido por fragmentos en el rostro, cayendo al suelo con la cara ensangrentada, cubriéndose con el casco mientras repetía entre jadeos, «No me dejen, no me dejen», su voz un lamento patético mientras un compañero lo arrastraba hacia el refugio precario de una tienda cerrada, dejando un reguero de sangre que se mezclaba con el sudor y el polvo. Los gritos se multiplicaban en un coro de desesperación, pero uno se repetía obsesivamente en los radios, «Es una emboscada planeada, no es improvisado». Y ciertamente no lo era, los agresores habían colocado obstáculos macabros. Ponchallantas improvisados con clavos retorcidos, latas llenas de púas y barricadas de muebles viejos y ensangrentados, cubriendo cada salida, cada ángulo con una previsión diabólica. Un elemento del ejército, observando desde un dron zumbante, lo describió con frialdad escalofriante: «Están jugando ajedrez con vidas humanas. Nosotros apenas entramos al tablero, y ya nos tienen en jaque». Las ráfagas no cesaban, las luces de la calle parpadeaban y fallaban, creando un velo de oscuridad que amplificaba la adrenalina y el terror. En medio de este caos infernal, una escena congeló el tiempo. Una mujer mayor, atrapada en su hogar, abrió la puerta en un momento de confusión fatal. Un agente corrió hacia ella, la abrazó con fuerza protectora, la cubrió con su cuerpo como un escudo humano y la tiró al suelo justo antes de que una bala perforara el marco de la puerta, enviando astillas volando como dardos mortales. Nadie respiraba, el aire estaba cargado de suspense mortal. La casa de seguridad continuaba escupiendo fuego con saña, pero el Estado ya no estaba en modo defensivo, pasaba a la ofensiva brutal. Entonces llegó el refuerzo total: 3 unidades del ejército, 2 vehículos blindados ligeros, un escuadrón equipado con visión térmica que detectaba el calor de cuerpos temblorosos en la oscuridad, y una orden directa desde el despacho de Omar García Harfuch en la Ciudad de México: autorizado. Despliegue total. Recuperen el barrio con fuerza y ley. Los minutos siguientes fueron una tormenta de precisión táctica y violencia controlada, comandos flanqueando posiciones, corte de luz en 3 manzanas enteras para sumir al enemigo en tinieblas absolutas. Algo cambió dentro de la casa, los disparos cesaron abruptamente, las luces se apagaron, y el enemigo se desvaneció como humo tóxico. «Silencio», ordenó un mando con voz tensa, solo interrumpida por el zumbido del dron, el crujido de vidrios rotos bajo botas pesadas y el eco distante de sirenas. Entonces, alguien pronunció lo impensable: «No están, se fueron». La casa está vacía. ¿Cómo escaparon esos fantasmas armados? ¿Cuándo huyeron en medio del caos? ¿Y qué horrores dejaron atrás en esa fortaleza improvisada, como un legado de muerte y misterio? El tiroteo había cesado, pero el humo de la pólvora persistía como un velo fúnebre, mientras las torretas parpadeantes iluminaban rostros pálidos y exhaustos. Entre los sobrevivientes emergieron historias de horror personal. Juan Manuel Reyes, de 32 años, policía estatal y padre de 2 hijos pequeños, fue el primero en caer, con una esquirla atravesando su muslo derecho en una explosión de carne y hueso expuesto. Lo encontraron semi-inconsciente, bañado en su propia sangre pegajosa, murmurando con labios pálidos: «Díganle a mi esposa que estoy bien», una mentira piadosa que ocultaba su agonía. A su lado, María del Carmen Silva, de 57 años,
vendedora de pan en el barrio, se había escondido bajo una mesa endeble con su nieto de 9 años, ambos temblando como hojas en una tormenta. Cuando el silencio regresó, salió descalza, con manos alzadas en rendición, gritando con voz rota, «Ya basta. Hay niños aquí, por el amor de Dios», sus ojos inyectados en sangre reflejando el trauma eterno. Luego está Samuel, nombre ficticio por razones de seguridad, un oficial de la Guardia Nacional de 26 años, quien entró primero a la vivienda con el dedo tenso en el gatillo, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Lo que describió en el parte oficial fue escalofriante, no fue una casa, fue una trampa mortal. Habitaciones con ropa mojada de sudor y sangre, comida recién servida que aún humeaba como si los asesinos hubieran huido en pánico, armas escondidas en cada rincón oscuro como serpientes acechantes. En el patio, restos de bebidas energéticas pisoteadas, ropa táctica tirada en desorden y algo más siniestro, un cuaderno con anotaciones en clave, cruces rojas que parecían marcas de condenados, fechas tachadas con furia, nombres borroneados y un mapa parcial del terror, delineando rutas de muerte. En el centro del comedor, como una burla macabra final, una bocina encendida repetía una canción norteña a volumen ensordecedor, vacía y automática, como si los criminales susurraran, «Aquí mandamos nosotros, aunque ya no estemos, y volveremos». Los peritos se pusieron a trabajar de inmediato bajo luces artificiales que iluminaban el horror, mientras el ejército establecía un cordón de seguridad de 5 cuadras, médicos atendían heridas supurantes y drones zumbaban como buitres sobrevolando cadáveres. El pueblo entero estaba en pausa, herido en lo más profundo del alma. Pero entre los uniformes y rifles, una escena rompió el corazón colectivo. Una niña en pijama de unicornio salió corriendo de su casa cuando su madre gritó que era seguro, sosteniendo una muñeca decapitada por una bala perdida. Al ver los casquillos esparcidos como confeti mortal, preguntó con inocencia brutal, ¿aquí también jugaron? El silencio que siguió fue absoluto, un vacío que resumía el horror. Sayula no fue un escenario, fue una víctima destrozada. Y lo que los peritos descubrirían horas después, oculto tras una pared falsa, alteraría todo, revelando capas más profundas de corrupción y muerte. A las 2:41 de la madrugada, cuando los peritos habían revisado los niveles principales de la vivienda bajo una atmósfera de tensión palpable, un agente del ejército notó algo extraño en la pared del fondo. No tenía marcos visibles, no grietas, pero emitía un sonido hueco y ominoso al golpearla. Un golpe, 2, y al tercero, la placa de yeso se desprendió con un crujido siniestro, revelando una cavidad de poco más de 3 metros cuadrados, con piso de tierra húmeda y fétida, sin ventilación ni ventanas, solo una mesa de madera astillada, una lámpara portátil parpadeante y un arsenal de pesadillas. 3 rifles de asalto AR-15 modificados para mayor letalidad, 2 granadas de fragmentación listas para explotar en un baño de sangre, chalecos tácticos con siglas grabadas en tinta negra, GRM, un acrónimo que evocaba redes criminales sanguinarias, una laptop cerrada como un ataúd digital y, lo más inquietante, un plano detallado de Sayula marcado a mano con trayectos serpenteantes, horarios precisos y símbolos codificados, 5 casas circuladas en rojo como objetivos de muerte, 3 rutas de escape trazadas con precisión quirúrgica y una leyenda que encendió alarmas en los mandos, Operativo C-27, Defensa Activa, Fase 2 de enero de 1948 horas. Tata etc. Esto descartaba la teoría inicial de un grupo atrapado por casualidad, no era un escondite fortuito, sino una célula táctica estructurada, conectada a una red más vasta de horror y corrupción. El análisis preliminar de inteligencia pintó un cuadro escalofriante, el grupo armado ejecutaba una avanzada estratégica para expandir su territorio de muerte, no improvisados sino profesionales del terror. Las armas recuperadas tenían números de serie limados, pero un cargador revelaba una inscripción parcial, NL2232, sugiriendo un origen en Nuevo León, un estado plagado de violencia cartelera. El chip de la laptop estaba encriptado con capas de seguridad diabólicas, pero un dato emergió como un fantasma, conexión previa a una red Wi-Fi privada en Jesús Carranza, a solo 40 minutos de distancia, la misma red detectada en un operativo anterior meses atrás, donde cuerpos mutilados habían sido hallados en fosas clandestinas. Una fuente confidencial lo resumió con crudeza, no fue un ataque.
fue una prueba de control sádico. La hipótesis sugería que la célula no buscaba resistir indefinidamente, sino medir la respuesta del Estado, provocar un baño de sangre, observar con frialdad y documentar cada muerte para futuros horrores. Esto explicaba otro hallazgo macabro: 3 microcámaras ocultas en marcos de puertas y ventanas, grabando cada detalle del enfrentamiento, los agentes cayendo en charcos de sangre, los disparos iluminando rostros aterrorizados, los gritos de agonía, y transmitiéndolo en vivo a una red externa. ¿Para qué? ¿Para quién? La respuesta podría yacer en una nota arrugada y manchada de sudor entre las pertenencias abandonadas: informe completo a J antes del amanecer. Si caen, desconectar todo. No dejar nombres. Quien escribió eso sabía que el fracaso era posible, pero también que el operativo era solo una pieza en un rompecabezas de terror mayor. Si esa casa era mera base táctica, ¿dónde se ocultaba el verdadero centro de operaciones, y quién era el enigmático J, el cerebro detrás de esta sinfonía de muerte?